Mientras tanto, usted abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 23 del libro de los Salmos. Capítulo número 23. Y continuamos con nuestra exposición del Salterio y nuestra reflexión sobre este maravilloso y extraordinario pasaje de las Sagradas Escrituras, que ha sido de grata bendición. Seguramente uno de los textos más frecuentes y de mayor uso en su actividad devocional. Seguramente usted ha empleado este salmo en sus lecturas de forma permanente. Estoy seguro que muchos de memoria lo tienen presente. La semana pasada estuvimos transitando por él y pudimos ver las distintas alternativas. ¿Qué traduce que Jehová sea mi pastor? Lo que traduce en términos de cosmovisión, lo que traduce en términos de el conjunto o plexo de valores, de ideas que pueden integrar nuestra visión del mundo. No es lo mismo decir que Jehová es mi pastor a decir, ¿verdad?, que Alá es mi pastor. No es lo mismo. No es lo mismo decir que Jehová es mi pastor a decir de que la suerte, el destino, el determinismo o el panteísmo hindú en sus expresiones del budismo zen y del budismo clásico. Ustedes podrán observar que si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Estamos ante un conjunto de valores que merece mucho la pena de alguna manera ser objeto de nuestra reflexión y de nuestra observación. Pero meditábamos la semana pasada sobre que Jehová es mi pastor. Habíamos dicho que hay muchas diferencias en decir que Jehová es nuestro pastor, porque tenemos una cosmovisión que justamente contrasta con gran parte de las valoraciones con las que el mundo interpreta el mañana. Usted podrá encontrarse a mucha gente entendiendo, bueno, lo que está gobernando realmente el universo es la fortuna, como diría Maquiavelo, o como algunos interpretan, es suerte lo que realmente la gente tiene cuando triunfa. No estamos hablando de diligencia, de esfuerzo, de disciplina. En verdad, el horizonte de la esperanza y de la condición humana está regentado, está gobernado por fuerzas azarosas, aleatorias, arbitrarias. Esta es la concepción que el paganismo sustenta. Y gran parte de la visión animista, de la que lamentablemente nuestra cultura falconiana también abreva, cuando usted ve las ánimas del Guasare y las ánimas, no recuerdo, hay distintos lugares en donde las ánimas son objeto de invocación. Aquí tenemos un interesante episodio. La Iglesia Católica Romana acaba de afirmar de que no se debe llamar corredentora a María, y tenemos una auténtica implosión en términos doctrinales dentro del aparato folclórico y teológico de la experiencia del catolicismo. Pero es que cuando usted observa, creo que el Papa está haciendo una enmienda necesaria a la auténtica perspectiva de la teología bíblica y a la teología histórica de nuestra fe. No podemos llamar corredentora a una persona que, por excelsa sea su condición, la Escritura nos enseña clara y categóricamente de que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, hombre. Que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual nosotros podamos tener salvación, sino en el nombre de Jesús. De que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí. Estamos hablando de una exclusividad que niega la posibilidad de que cualquier otro fenómeno corredentor o cogestionador, en este caso de la experiencia histórica redentora, tenga participación. Estamos ante un Dios soberano, y cuando hablamos de Jehová estamos hablando de un Dios que contrasta abiertamente con la interpretación pagana de que el mundo está siendo gobernado por fuerzas azarosas. No es el azar, no es el destino inexorable y fatalista el que gobierna nuestro horizonte de esperanza y de fe,
Saben que para el mundo hinduista y para el mundo también del Islam, la historia está gobernada de manera fatalística por el designio divino, en el caso del Islam, y por estas fuerzas impersonales y supraespirituales que es la concepción hinduista. Hay de forma determinista, fatalista, un horizonte de realidades que de manera inexorable el hombre no podrá vulnerar. Fíjense que si usted explora las implicaciones psicológicas de estas perspectivas, la verdad es que una persona que piense de que la vida está gobernada por fuerzas aleatorias, arbitrarias y azarosas, ¿cómo podemos evitar la ansiedad en un mundo gobernado de esa forma? Generalmente el corazón de una persona resentida nunca va a querer interpretar que detrás del triunfo se encuentra el esfuerzo, la diligencia y competencias que fueron desarrolladas, que fueron objeto de una diligente formación. No, tuvo suerte, se graduó. No, los hijos están bien criados, tuvo suerte. No, a lo mejor la diferencia entre esa persona y el resentido corazón del que interpreta esas cosas de esa manera es que mientras usted estaba durmiendo, él estaba estudiando. Mientras usted estaba jugando caballos, él estaba haciendo trabajos más allá de los horarios de trabajo. Y muchas disciplinas y muchas decisiones dan razón de un horizonte y de un mañana muy distinto. Sin embargo, el paganismo observa, porque es tan arbitrario el mañana, para el paganismo, de que se les ocurre que hay un Dios para cada cosa. Hay un Dios de la tormenta, hay un Dios del sueño, hay un Dios del mar, hay un Dios de los infiernos, y ustedes pueden ver en la mitología greco-romana que cada fenómeno del universo estaba regentado por una deidad arbitraria e irracional en muchas ocasiones. Zeus podía estar de buenas hoy y cuidaba a las muchachitas del pueblo, pero de repente podía Zeus amanecer con de alguna manera una libido exaltada y violaba a todas las muchachitas del pueblo. Los dioses de las culturas paganas son erráticos, son arbitrarios, están gobernados por fuerzas aleatorias, por fuerzas irracionales. Son tan pasionales como la conducta de los hombres que le siguen. Así que, de alguna manera, que Jehová sea su pastor es un manifiesto espiritual de resistencia contracultural al conjunto de cosmovisiones que no interpretan el señorío de Jesús como el Rey y Salvador de nuestras vidas. Que Jehová sea mi pastor es un manifiesto contracultural, contra la suerte, contra el destino, contra el deísmo, la idea de un Dios creador pero desentendido providencialmente de la preservación de su historia. Claro que hay un Dios comprometido y, como diría Calvino, no es que Dios solamente creó el universo, no es que Dios interviene, es que Dios tiene metidas las manos en la biografía y en la experiencia histórica de los pueblos. El Salmo 23 es un manifiesto contracultural contra esta perspectiva ilustrada que consiguió bastante divulgación por ahí desde el siglo XVIII y XIX y particularmente con el pensamiento de Voltaire, del que abrevaron gran parte de los próceres de nuestra independencia latinoamericana, desde O'Higgins hasta Bolívar, Francisco de Miranda, y la mayor parte del pensamiento ilustrado pensaba de que Dios existía, sí, pero no interviene en la historia. Cuando de alguna manera Bolívar dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y le venceremos, fue algo de lo que tristemente no podemos tener una muy buena memoria, porque a pesar de que es cierto de que las adversidades merecen una actividad y una respuesta proactiva, no es menos cierto de que la actividad providencial de nuestro Dios no puede ser resistida. Tenemos un Dios que
providencialmente dispone todo para el bien de aquellos que le aman, y también de forma punitiva, disciplinaria, para aquellos que la resisten. Pues ya veremos cómo este salmo viene a ser una respuesta. Y por supuesto, viene a ser una respuesta al fatalismo pesimista, porque nuestra concepción de la historia y de la vida, a pesar de que asumimos de que hay un Dios soberano gobernando el acontecer humano y de la historia y del universo mismo, yo quise decirles algo la semana pasada cuando explorábamos este concepto. Usted puede ver, por ejemplo, el énfasis cosmológico que Juan le da en Juan capítulo 1 en el Evangelio a la persona de Jesús. ¿Por qué se nos presenta a Jesús no solamente como un personaje histórico, como una persona, como justamente el Salmo nos lo presenta, un Dios cálido, afectuoso, un Dios que llora, un Dios que tiene hambre y sed, un Dios que muere, que siente, que padece? Esa perspectiva tan humana de la condición divina de Jesús, porque tenemos que decir que la unión hipostática, esa unión de dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, que justamente viene a ser un misterio sublime de la experiencia de nuestra fe, es de alguna manera, para nosotros es fundamental entender que Él se humanó. Pues muchos interpretan qué tiene que ver a este Jesús tan cálido, tan afectuoso, con las perspectivas que nos da Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. ¿Por qué hablar de un logos? ¿Por qué hablar de Jesús como aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder en el decir del autor de la epístola a los Hebreos? ¿Por qué hablar de Jesús como el creador si a mí solamente me interesa interpretarlo como Salvador? Yo no sé filosofar, diría el poeta. ¿Para qué me invitan a interpretar a Jesús en su dimensión cosmológica y no solamente en su dimensión soteriológica? Es decir, a mí me interesa solamente que Él me salve. Ahora, ¿por qué este énfasis cosmológico? Y cuando yo hablo de cosmológico, estamos hablando de cómo Juan interpreta a Jesús en la dinámica, en la sinergia misma del universo. Y cuando usted explora lo que Juan dice, si usted me acompaña un momentito al Evangelio de Juan, capítulo 1, usted va a ver algo por demás interesante. Pero Juan, capítulo 1, nos dice algo por demás interesante. En el principio era el verbo, y la palabra griega es logos, y el verbo o el logos era con Dios, y el logos o verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, ustedes observan con detenimiento, y quiero que medite, porque ninguna coma ni una tilde de esta palabra está de allí de más. Estas palabras no son retórica apostólica, no son retórica bíblica. Esto no es para llenar un espacio. Estos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y a mí me resulta absolutamente relevante pensar de que cuando el Señor es tan riguroso y dice, mira, ni una tilde ni una coma de este libro va a pasar, y el que se atreva a quitarla, será borrado su nombre del libro de la vida, y el que le quiera agregar, las aflicciones y quebrantos consagradas en este libro le llegarán a él. Mire el peligro en el que uno se encuentra cuando expone esta palabra. No puedes ni mutilarla ni agregarle. Es un imperativo que con temor y temblor los que han entendido la solemnidad de este momento y de estamos hablando de parte de Dios. Y querer ponerle es querer decir no dijiste lo suficiente, y querer quitarle es decir hablaste de más. Dios no habla de más.
y mucho menos Dios ha hablado poco. Yo creo que el auténtico siervo tendrá el respeto solemne ante esta palabra de poder predicarla con todas sus letras. Ahora, esto podría resultar para el estudiante profano una actividad muy aburrida. Ahora, ¿qué tiene que ver que Jesús es el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Y si usted busca la palabra en griego, logos, que es una palabra fundamental para el pensamiento filosófico occidental, creo que quizás el primero que la empleó fue el viejo Heráclito en Éfeso, el padre del pluralismo dinámico, o del monismo dinámico más bien. Heráclito decía de que uno nunca se baña en el mismo río, porque todo está en un permanente cambio, en una permanente afluencia. Esto para el siglo V antes de Cristo. Lo cierto es que también luego los estoicos interpretan la idea de que hay un logos espermáticos, lo llaman ellos, porque es el logos creador, no porque sea algo distinto al universo, sino que el universo mismo está siendo gobernado por una razón supranatural que da razón del orden del universo. Esta fue la visión estoica. Pero el cristianismo da un paso más allá y dice, y con esto el Salmo 23 viene a confirmar la trascendencia absoluta de nuestro Dios, pero también su inmanencia en la historia. Él no es el universo, pero está en el universo. Es más, Pablo le dijo a los filósofos en el Areópago de Atenas que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. El universo mismo está comprendido dentro de Dios sin ser Dios. Hay la tentación dentro del misticismo contemporáneo de querer decir de que el universo es Dios. Recuerdo un gran amigo, un artista plástico que decía, a mí la idea de Dios no me gusta mucho, pero me gusta mucho la idea de la naturaleza, de que hay una fuerza natural, de una energía, y esas energías son las que mueven la conducta humana y de la historia. Eso es una estupidez de la nueva era. Y es la concepción, la alternativa satánica e infernal a la trascendencia y a la inmanencia divina. El Señor nos está diciendo, yo soy el logos del universo, yo soy la razón del universo. Y tengo que dar un paso más. Cada molécula del universo, las moléculas de este escritorio, las moléculas del piso que usted está sustentando su peso, las moléculas del oxígeno que usted respira, yo las sustento todas por la palabra de mi poder. ¿Qué les parece? Estoy organizando, sustentando, preservando el universo. Y con esto el Señor, si usted me apura un poquito más, ¿por qué el salmista se atreve a decir de que nada le faltará? Bueno, después de todo, si el Dios al que yo invoco por Padre y por Pastor es el logos del universo, permítame una paráfrasis ética y una paráfrasis de las implicaciones prácticas de esta cosmovisión cristiana. Estoy diciendo que Él es la razón misma del universo y dentro de mi perspectiva del universo, no importa lo irracional de las realidades que yo afronte. Yo acabo de afirmar de que Él es la razón de mi existencia. Y más allá de lo irracional, se impone lo racional de su naturaleza. ¿Qué nos está diciendo Dios? Hay razón detrás de la sinrazón de tu sufrimiento. Hay logos, porque yo soy el que gobierno. No fue la suerte, no fue la mala suerte, no fue que estás azarao o azará. No es que un ánima vino y se metió. Es que yo soy, y esto es importante para tu salud psicológica, emocional y espiritual. Tu vida no está a merced de dados que están gobernando el universo. No fue que tiraron dados para ver qué va a pasar contigo. No fue que tiró una moneda, un Dios, ¿será salvo o no será salvo? ¿Será que lo amo o no lo amo? Tiramos una moneda, caro o sello, no lo amo.
Debe ser terrible vivir en un mundo de azares. Usted puede darle gloria y alabanza al Dios que es objeto de su culto, porque Él es la razón del universo. Y Él es el que dice, yo soy el alfa y yo soy la omega de tu existencia. Yo soy el principio y el fin de tu experiencia de vida. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Y ese Dios es la razón misma del universo. Hay razón detrás de la sin razón de tu quebranto. Eso aporta paz. Eso aporta mucha paz. Saber que hay un Dios racional gobernando mi suerte. ¿Qué les parece? Por eso Juan se anima a hablar de la dimensión cosmológica del carácter de Jesús. Porque los griegos insistían, Dios no es solamente Dios de esta experiencia. No es como pensaba Jonás. Él es Dios en Tierra Santa, pero no es Dios en Tarsis. Yo puedo huir de su presencia. Yo puedo escapar de su gobierno. Yo puedo darle la espalda al llamado, puedo darle la espalda a las implicaciones prácticas de su presencia, que en este caso es una presencia para juicio de yo no hacer su voluntad. Puedo huir de Él, tú no podrás huir de Dios. El salmista, consternado por la complejidad de la naturaleza del Dios que es objeto de su culto, dice, ¿a dónde yo iré de tu espíritu? ¿A dónde yo me esconderé de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. He aquí, no está la palabra en mi boca, y ya tú la sabes toda. Ese es Dios. ¿Cuántos lo tienen por Padre? A su nombre sea la gloria. Él debe ser nuestro culto. Él debe ser el horizonte de nuestra experiencia de fe. No es lo mismo decir que Jehová es mi pastor a decir de que la suerte es mi pastor. Ahora, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Yo quiero detenerme porque estamos en lo que el filósofo surcoreano de nacionalidad alemana, Byung-Chul Han, en su libro La civilización o la sociedad del cansancio. Byung-Chul Han es un filósofo de muchísima influencia para el mundo postmoderno y contemporáneo. Y los que son fanáticos de Netflix habrán visto El juego del calamar. A ver, ¿cuántos lo vieron? El juego del calamar, todos en disciplina. Echando broma. Lo cierto, hay que ver algunas de estas cosas para tomarle el pulso a la cultura de nuestro tiempo. Byung-Chul Han podría ser, con muchísima razón, quizás el que inspiró el metarrelato discursivo que sirve para la narrativa consagrada en esa serie. Byung-Chul Han nos brinda la idea de que el espejismo de la sociedad liberal contemporánea es que la libertad promueve redención, la libertad económica. Y él dice, bueno, hemos llegado a un punto en donde nuestras libertades nos han enajenado incluso de la posibilidad de elegir lo que puede contribuir al beneficio, a la quietud, a la paz, al crecimiento. Y en un claro sesgo de orientación también espiritual, Byung-Chul Han está recomendando que la gente aprenda a guardar silencio, a vivir una vida de interioridad, de refugio, de escapar de la dinámica del consumo y de la dinámica de una sociedad que nos impone un consumo que una economía nos niega. Nos imponen vivir como las Kardashian con un salario de Marita Carrasquero, ¿verdad? Le imponen a usted vivir como una estrella de Hollywood y usted gana $2 al mes. Es absolutamente imposible poder consagrar esas expectativas y como consecuencia estamos ante una sociedad llena de agotamiento, llena de cansancio,
Quizás, y yo le decía a mi familia hace unos días atrás, y ha sido objeto de preocupación, no solamente para mí, para todos ustedes seguramente. Si yo pudiera traducir en una palabra cómo yo me he sentido en muchos momentos de mi carrera, una sola palabra sería cansado. Cansancio. El cansancio, de alguna manera, es la respuesta fisiológica frente a un fenómeno de estrés permanente, de agotamiento, por supuesto. Tiene tantas cosas que uno tiene que afrontar. De alguna manera, cada problema que uno escucha, esto incluso a los psicólogos les sucede, porque hay un fenómeno de empatía, de transferencia, lo llamaba Freud, que cuando te cuentan un problema tú lo interiorizas. Y esto parece encontrar un paralelo bíblico. Cuando tú lees al apóstol Pablo que dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién hacen tropezar y yo no me indigno? O sea, lo que pasa con cada uno de ustedes tiene enormes implicaciones en la salud emocional de los que los presiden o de los que pastorean o los que dirigen. Porque se lleva de manera indirecta y muchas veces de manera muy directa las cargas ajenas. Las enfermedades, los quebrantos financieros, los problemas de pareja, las disfunciones y los pleitos entre los hermanos, los desencuentros, los desafíos. Hay tantos elementos agobiando que parecen abrumar nuestras fuerzas, tantos desafíos, tan pocos recursos, se convierte en un absoluto caldo de cultivo para el agotamiento. Y sobre todo que por eso quizás el apóstol Pablo se interpretaba como deudor a todos los hombres. Pablo decía que se sentía en deuda con todos, a griegos y no griegos. Me siento en deuda con todo. Parece que no es suficiente todo el magisterio que adelantó, no es suficiente todo lo que yo pedí o hice por la iglesia. Siempre parece que se puede hacer algo más. Pablo se entendía en deuda. Pero me quiero detener aquí en los delicados pastos y en las aguas de reposo donde Dios nos pastorea. Parece que el Señor entiende la necesidad de descanso que tenemos. El Señor nos está gritando que necesitamos descansar en Él. La necesidad de descansar. ¿Por qué? Si yo quisiera explorar, quizás usted no tenga la necesidad de levantar la mano, pero usted, si usted es honesto con usted, podría decirme, ¿cuántos se sienten cansados? ¿Cuántos se sienten con necesidad de un cambio de circunstancias para encontrar mejores condiciones de vida? Todos estamos cansados, agotados y múltiples factores promueven ese agotamiento. No puedo enumerarlos todos, pero sí me quiero enfocar en la necesidad de descanso porque quizás uno de los detonantes de nuestra ansiedad y de nuestra depresión, porque esa es la auténtica enfermedad y pandemia del siglo XXI, la ansiedad y la depresión. Hermanos, yo estoy abrumado de la cantidad de personas que tienen ataques de pánico nocturnos, ataques de pánico diurnos, nocturnos y en cualquier horario. Personas que entran en un absoluto estado incluso de incapacidad laboral, porque es que ya la depresión no les permite trabajar, no les permite atender sus negocios, no pueden vivir. Y esto es una incidencia de malestar recurrente. ¿Cuántos se han sentido con pánico, con ansiedad, ante la anticipación de que viene algo muy malo? Estamos llenos de temores. Estamos, yo diría que no solamente en una sociedad del cansancio, estamos en una sociedad del miedo. Somos una generación muy frágil porque tenemos mucho miedo. Nos sentimos vulnerables por muchos aspectos, nuestra seguridad física, nuestra seguridad financiera, nuestra seguridad familiar, los aspectos de inestabilidad con la que nosotros cotidianamente nos encontramos, promueven agotamiento y un agotamiento
hermanos, muy peligroso. Yo les decía que la respuesta fisiológica, hemos hablado de esto en otras ocasiones, la respuesta fisiológica frente al miedo es la secreción de cortisol. Y ustedes saben que esta es una hormona bastante estudiada, muy mencionada en los aparatos de divulgación científica contemporánea, porque se está explorando porque justamente la gente se siente hiperventilada, le falta oxígeno en algunos momentos, siente taquicardias, siente entumecimiento en las manos y en los pies, producto por supuesto de una vasoconstricción periférica, donde la sangre se retrae para los órganos para preservarlos. Porque el cuerpo está demandando una señal fisiológica. Oye, está en un peligro tremendo, no sabemos qué es, pero parece que lo está persiguiendo un león. Un tigre se lo va a comer, así que empieza a correr. Y la gente se llena de necesidad de salir corriendo. Le dan ganas de salir corriendo a usted, porque el cortisol podría interpretarse como una hormona de la huida. Y usted necesita correr, salir de ese lugar donde el cuerpo no interpreta qué es lo que usted está pensando, o más bien interpreta fisiológicamente esa amenaza persistente que usted le confiere a su mente. Te está pensando todo el tiempo que algo malo va a pasar. Y si usted sincera qué está pensando, usted hace un inventario. ¿Qué pienso yo diariamente? Para mí Filipenses 4:8 es la respuesta terapéutica a la sociedad del cansancio contemporánea. En esto pensad, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El Señor nos está dando un patrón noético, un conjunto de ideas que deben ser objeto de nuestra permanente reflexión. Y parece que el Señor nos dice, lo que estás pensando es verdad. No, ¿qué hace en tu mente? Lo que estás pensando es honesto. No, ¿qué hace en tu mente entonces? Lo que estás pensando es de buen nombre, tiene virtud alguna, es algo digno de alabanza, es justo, es puro. Si no cumple este requerimiento, empieza a generar disciplinas que te permitan tener una dieta de pensamiento también. Esto que pienso sobre todo es verdad. ¿Cuáles podrían ser los mayores temores de un hombre? Voy a hablar desde mi propia experiencia masculina, no poder proveer a mi familia. Eso es un elemento que llena de miedo nuestros corazones. Y sobre todo porque usted no es porque es vago, es porque no está siendo remunerado su esfuerzo. Porque usted está siendo objeto de explotación, de enajenación de su real fuerza productiva. Y usted no puede ver una retribución equivalente a su inversión de vida. Y un hombre promedio dice, oye, la manera en la que yo protejo a mi familia es proveyéndole. La protejo para que no falten las medicinas, para que no falte el vestido, para que no falte el transporte. Y cuando usted observa el conjunto de variables que se agolpan en tu mente y decir, tú sabes todo lo que tienes que conseguir con un salario mínimo venezolano. Hermano, es cuestión de tiempo para que pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo el carro se dañe. Tener exigencias y no poder proveerlas es como tener el acelerador pesado y el freno al mismo tiempo. Póngasele el carro a ver qué se le va a dañar. O se le daña la transmisión, algo se va a dañar. Y usted se va a encontrar en una absoluta incapacidad. Más adelante, después ni siquiera va a poder trabajar porque los ataques de pánico, de ansiedad, van a empezar de esta manera. Usted va a empezar a perder el sueño.
¿Por qué? Porque el cortisol batalla con la molécula de la melatonina, y si usted toma café más todavía. Porque la molécula de cafeína va a pelear con la molécula de melatonina para que usted no tenga sueño. Entonces roba la posibilidad fisiológica de que tenga una respuesta normal, fisiológica, neurológica normal de respuesta ante el agotamiento, y usted está en una permanente alerta. Estoy limpio, se van a meter, va a haber un problema. Se lo digo porque yo soy Carlos Angustia. Yo también me asomo viendo la ventana quién está mal parado por ahí. Si tengo cámaras las prendo, porque me asiste un profundo sentido protector. Alguien podría decir que eso es una virtud, pero puede incluso ser un elemento de agotamiento si uno no termina descansando. Y empieza uno a pensar, bueno, y ahora sí es verdad, limpio, y si se roban lo que hay. Quedamos como el que chifló en la loma. Alguien podría atesorar otros temores. Me voy a poner a especular en el horizonte femenino. Lo digo porque lo he escuchado de otra gente. Mujeres que pueden decir, ¿y si mi marido me deja porque ahora me salió este cauchito? A lo mejor ni se dio cuenta que tenés un caucho. Eso le pasa, a los hombres nos pasa como las mujeres sí se dan cuenta. Lo que pasa, si usted se puso un zarcillito, hay que ser muy detallista. Nosotros tenemos una respuesta fisiológica muy distinta a la femenina. La mujer tiene un escaneo cuando te mira, sabe lo que te pusiste, lo que no te pusiste. Nosotros nos ponemos es lo que hay. Andreina, ¿te vas a volver a poner esa franela? ¿Y cuándo me la puse? No, ya la has usado mucho. No me había dado cuenta. Ustedes me preguntan qué cargaba yo ayer y no me acuerdo. Pero una mujer tiene un croquis de lo que se supone, porque tiene tantas presiones sociales de lo que se supone debe ser y no puede ser, que yo me imagino el nivel de agotamiento que debe haber en la psique femenina. Yo tengo que tener estas medidas de cintura, esta medida de busto, esta medida de caderas, tengo que tener este tipo de piel, tengo que tener este tipo de ropa. Y usted se pone un conjunto de ítems, y cuando uno dice, chico, la verdad es que no es fácil, no debe ser fácil ser mujer. Menos mal que para un hombre un solo jabón sirve para todo. En la casa estaban peleando porque me corté el pelo así. Sobre todo mi hija, pues, que me quiere ver como Elvis. Pero yo dije, no chico, este copete hay que volarlo. Yo me quería pasar la cero, pero ella no me dio permiso. ¿Por qué es bueno pasarse la cero? Porque el mismo jabón uno se lo echa en todo el cuerpo. Eso es igualito, un solo jabón. La mujer tiene un jabón para esta parte del cachete, otro para esta parte, un jabón para los ojos, uno para el pelo, para las puntas del pelo y otro para la raíz del pelo. Es difícil. Naguará, ¿cuántos jabones necesitan? Uno con un jabón azul resuelve. Y está comando. Lo demás es lujo. No hablemos ni siquiera de otros aspectos que no vienen al caso. No, va a perder nivel la predicación si empiezo a hablar de la ropa interior y de esas cosas. Lo cierto, mis queridos hermanos, es que cuántas cosas se deben agolpar en tu corazón que te tienen agotada también. La preocupación por la salud de tu familia, la preocupación por la salud espiritual y emocional de tu esposo, la preocupación porque no alcanza la quincena para los objetivos que te has trazado como hogar, como familia. ¿Cuántos aspectos deben estar promoviendo malestar en nuestro corazón? Que luego uno los advierte, y más aún cuando tiene un profundo sentido de responsabilidad, se van agolpando como una deuda permanente en tu psiquis. Bueno, el Señor enfatiza, yo necesito llevarte a lugares delicados.
en delicados pastos para que tú descanses, y necesito que abreves de aguas de reposo para pastorearte. ¿Qué traduce el reposo en Jesús? Si usted me acompaña un momentito a Mateo 11:29. Mateo 11:29. Dice así la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Aquí Jesús nos está dando una pista para el reposo, porque el reposo muchas veces no tiene que ver ni siquiera con tiempos libres para nosotros poder descansar o dormir indefinidamente. A veces, por supuesto, el cuerpo, a veces no, siempre. El reposo no es solamente un imperativo espiritual. Desde el vocabulario de nuestra fe, el Señor incluso instituyó un día de reposo como elemento tipificante del reposo redentor en Cristo Jesús. Porque Él es el reposo de nuestras vidas. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El mismo pastor del Salmo 23 es el que nos está induciendo al reposo y al descanso. Ahora, Jesús nos está dando una pista interesante cuando nos dice cuál es el antecedente del reposo de nuestras almas. Miren lo interesante: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué traduce entonces? Porque hasta ahora hemos hablado de aguas y de pastos. ¿Cuál es la equivalencia dinámica en mi cotidianidad? ¿Cuáles son esas aguas? ¿Cuáles son esos pastos? Y es interesante observar, y de manera casi concluyente, los grandes exégetas de este pasaje reconocen que yugo es un hebraísmo para hacer referencia al conjunto de doctrinas de la comunidad rabínica. Los rabinos utilizaban mucho la expresión yugo para hablar del conjunto de valores doctrinales que deberían estar presentes. El yugo de la Torá era una expresión muy común dentro del vocabulario rabínico del siglo I. Y no solamente del siglo I, podemos ver evidencias de eso en distintos momentos de la historia del rabinismo, ¿verdad? Y de las expresiones hebraicas. Ese hebraísmo traduce de alguna manera entonces que Jesús nos está invitando: van a tener que empezar a pensar como yo. Van a tener que asumir mi doctrina con todas sus consecuencias. Van a tener que empezar por una reforma de vuestro entendimiento. Pablo nos lo recuerda en Romanos 12:2. Yo lo he trillado de manera casi indefinida en este púlpito. Cuando el apóstol Pablo decía: así que hermanos, os ruego. Parece que era una preocupación pastoral tan sentida que Pablo dice: yo les tengo que rogar que enfaticen en este aspecto. Yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ante vuestro Dios, que es vuestro culto racional, culto lógicos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que logréis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Tenemos entonces que tanto Jesús como Pablo nos están diciendo: vas a tener que empezar por una reforma de tu concepción de la vida. ¿Y qué traduce esa concepción de vida? Podría alguien preguntar. ¿Qué significa tu yugo? ¿Cuál es tu doctrina? Y Jesús entonces viene y responde: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea que si no hay mansedumbre y no hay humildad, no hay descanso. Así mismo es. Si no eres manso de corazón y si no eres humilde de corazón, tu vida va a estar llena de agotamiento. ¿Por qué? Parece que la medicina no la entiendo muy bien. Bueno, vamos a entender, como diría Michel Foucault, gran parte de la medicina a través de la enfermedad. ¿Cuál sería la contraparte de yo no ser manso y humilde? Violento y soberbio.
agresivo y altivo. Pero entonces puedo encontrar un paralelo porque Jesús me dice, necesitas imitarme para que haya reposo en tu corazón. ¿Cómo te imito? Filipenses capítulo 2. Miren qué extraordinario lo que el Señor nos está diciendo. Capítulo 2, verso 3 de Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? Mucho de nuestro agotamiento puede tener su origen en que estás compitiendo con alguien o porque estás compitiendo por cumplir algunas expectativas. Te estás agotando porque compites y no debes hacer nada por competencia y mucho menos por vanagloria para exaltarte a ti. Hermanos, y hay que trabajar en este aspecto, no solamente en esta iglesia. Todos los lugares donde se visibiliza el trabajo espiritual corre este riesgo. La gente quiere protagonismos. La gente necesita aprobación. Necesito que digan que canto bien, que predico bien, que sé mucho, que trabajo mucho, que soy diligente, que tengo todas estas competencias. Necesito que las reconozcan. Yo quiero una placa para el aniversario, para que todo el mundo vea que yo soy el más importante. O si no soy el más importante, estoy dentro de los más importantes. Estoy dentro de la élite. Soy cabeza y no cola. Y con el complejo de hijos de rey, ¿verdad? La teología de la prosperidad nos ha vendido la idea de que usted tiene que vivir con lujos, con ostentaciones, para dar una evidencia de que Dios está con usted. Entonces, si encima de todas las cargas onerosas que ya usted lleva, porque está compitiendo con la vida por ser alguien, usted por necesidad compulsiva, psicológica, usted necesita autoexaltarse, la vanagloria, la exaltación propia y ajena. El Señor dice, va a llegar un momento en que te vas a agotar. Curiosamente, yo me imagino que los agotamientos vienen porque el Señor te demuestra de que no vas a poder cumplir esas expectativas. El Señor, cuando te demuestra a través de tus aflicciones que no eres tan fuerte como presumes, no eres tan sabio como tú te crees, no eres tan necesario como tú predicas. ¿Sabe que una de mis caricaturas favoritas es Snoopy y Charlie Brown? Esa es una, de niño yo deparaba el mundo si tenía que ver eso, y Mazinger Z. Mazinger Z era el otro estudio bíblico que no faltaba a las 4 o 5 de la tarde. Imagínense. Lo cierto es que de alguna manera, y Mafalda ni se diga, porque con Kino Mafalda llegó la caricatura a niveles filosóficos. Pero tanto Charlie Brown como Mafalda tenían una reflexión muy interesante. Pero recuerdo concretamente la experiencia de Miguelito, el hermanito de Mafalda, cuando en una ocasión le dijo a Mafalda, Mafalda, quédate frente a mí. Y Mafalda se le paró enfrente a Miguelito y le dijo, y me vas a responder esto, cuando yo cierro los ojos, ¿el mundo existe? Y Mafalda se lo queda mirando y le dice, claro, aquí estoy yo, y todo lo demás sigue. Y Miguelito se va con una preocupación filosófica diciendo, ¿y por qué existe cuando yo cierro los ojos? ¿Saben lo que Kino estaba demostrando? Oye, qué prescindible eres. El mundo está sin ti. El mundo puede marchar perfectamente sin ti. Y creo que fue una de las valoraciones más profundas de los sobrevivientes de los Andes, cuando Nando Parrado, Canessa
y esta comunidad de la Sociedad de las Nieves, después de estar casi 3 meses, tuvieron que comerse la carne de sus familiares, los cuerpos de sus seres queridos y amigos, después de tener que comerse a su propia familia social y a incluso consanguínea. Después que tuvieron y bajaron el cerro, dice que uno de los aspectos que mayor impacto generó en la vida de Nando Parrado, que es un tipazo, Nando es un tipo para escucharlo. Él dice, ¿sabe qué fue lo que a mí me deslumbró? Ver mi propio funeral cuando llegué a la sala de mi casa, las flores y las fotos de en mi ausencia, tratando de conmemorar mi memoria. Llegar a mi casa y encontrarme con mi funeral. ¿Y saben qué es lo que más me sorprendió? Que el mundo estaba perfectamente sin mí. Todo seguía marchando. Todo estaba en su ritmo natural. Había dolor, pero dentro de muy poco tiempo yo iba a ser una tenue memoria. Mis amados, si usted cree que puede buscar la gloria del hombre, si usted cree que debe agotar su vida buscando aplausos, reconocimientos, mi querido hermano, lamento decirte que te estás agotando en vano. Uno de los factores de tu malestar espiritual y emocional es que no has sido manso y quizás la vanagloria no te permite reposar. Estás ávido, con sed y hambre de aprobación. Y eso solamente se suple en la recámara secreta con Dios. Cuando usted se pregunta, y después de todo, ¿quién soy yo? Porque estoy buscando aplausos, es porque después de todo no sé responder esta pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu valor y tu lugar en el mundo? ¿Para qué naciste? ¿Cuál fue tu propósito? ¿Tienes respuesta para eso? Pues nuestro agotamiento viene, entre otras cosas, porque queremos aprobar esa prueba y tenemos de alguna manera la necesidad emocional, psicológica, fundamental de darle un sentido a esta pasión, como diría Camus, esta pasión inútil de la existencia. Porque no importa lo que yo trabaje, siempre voy a llegar al mismo lugar de la muerte. Y eso te lo demuestra cuando parte un ser querido y cuando Salomón decía, es vanidad de vanidades tu búsqueda. El dinero, las riquezas, la aprobación social, la belleza es efímera. El dinero se desvanece. El hombre más rico y próspero de la historia, Job, lo perdió todo en un día. Y el Señor insistía diciendo, ¿por qué te afanas buscando riquezas que no son ninguna? Ahora, es interesante ver que en esta necesidad emocional de afirmación, ¿cómo entonces apagamos este anhelo de aprobación? Esta necesidad espiritual legítima de sentirnos amados. Mis queridos hermanos, allí es donde viene la imitación de Cristo. Mira lo que el Señor nos invita. Antes bien, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Alguien podría decir, no, yo no voy a decir que él es mejor que yo. Somos iguales, ni para arriba ni para abajo. Y alguien podría decir, psicológicamente, parece que Pablo está equivocado. Él quiere que yo mire a los demás como si fueran mejores que yo. Sí. Aquí, por supuesto, la psicología se rasga las vestiduras. ¿Cómo que es más que yo? No. Cuando yo veo mi naturaleza irredenta, ¿quién soy yo sin Cristo? Yo me interpreto como el apóstol Pablo, como el peor de todos los pecadores.
como el más lesivo de los hombres. Cuando yo elaboro e interpreto mi mismidad, cuando yo me veo en mi desnudez espiritual, cuando yo veo mi propia incapacidad para satisfacer la justicia divina, no solamente la terrenal y la humana, si no puedo suplir las necesidades de la justicia terrenal, cuánto más las celestiales. Cuando me encuentro en esta demoledora condición, en esta cáustica experiencia personal, que algunos han llamado en el dualismo antropológico de Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Hasta que usted no llegue a esa convicción, no valorará el alcance sublime de la redención y de la salvación. Quizás lo primero que necesita el corazón del hombre es ser humillado, estrujado en su ego. La necesidad absoluta de depender de un redentor y no de usted mismo. Cuando yo observo mi propia miseria, siempre es mejor ver la ajena condición como mejor que la mía. Mi hermano, cuando yo cuento con mis propias competencias, cuando yo hablo de mí, yo prefiero presentarme como el peor de todos. Y cualquiera es mejor que yo. Pero cuando yo le agrego no autoestimación a mi vida, sino Cristoestimación, cuando entonces yo empiezo a interpretarme no desde mi mismidad, sino desde mi cristiandad, desde lo que Cristo hizo en mí, desde lo que Cristo hizo para mí, desde lo que Cristo hizo en mi vida y a través de mi vida, entonces yo puedo llegar a una conclusión muy distinta. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. A su nombre sea la gloria. Pero cuando yo veo en mi naturaleza, siempre veré en los demás algo mejor que en mí. Prefiero entenderme como el peor de todos para recibir mayor gracia y misericordia. Para que en mi orfandad, en mi debilidad, el Señor no es retórica, no es falsa modestia. Somos miserables pecadores, jadeantes de justicia divina. El problema de nuestro agotamiento es que estamos buscando aprobación en lugares incorrectos. Tú no necesitas la aprobación del mundo si ya la tienes de Cristo. Si ya el Señor dijo de mí, eres mi hijo, eres real sacerdocio, eres nación santa. Miren, yo no necesito nacer en Londres, en el Palacio de Buckingham, y tener por madre a la reina Victoria de Inglaterra. Yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se me ha dado una herencia incorruptible y se me ha dicho cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. O sea, cosas que ni siquiera te puedes imaginar lo que Dios ha reservado para ti en su gracia y misericordia. Si ya yo tengo esto ya como patrimonio, como realidad de mi identidad personal, ¿qué me interesa a mí lo que diga la gente si ya Cristo habló? ¿Qué me interesa la aprobación del mundo si ya la tengo en Cristo? Eso te da un nivel de autonomía espiritual formidable. El apóstol Pablo respondía de esta manera: si yo quisiera agradar a los hombres, entonces dejaría de ser siervo de Jesucristo. El tribunal de mi aprobación es como diría Philip Yancey: estoy ante un auditorio de una sola persona. Si Cristo sonríe, todo está bien. Si Él está contento, todo está bien. Así el mundo cruja los dientes. Así me dé la espalda el universo entero, Dios y yo somos mayoría. A su nombre sea la gloria. Ahí usted tiene una respuesta muy distinta para la afirmación personal. Y ahí usted se relaja. Y usted dice: Él me ama. Y si Él me ama, ¿qué me interesa que no me quieran otros?
Y si él habla bien de mí, ¿qué me interesa lo que diga la gente? Usted podría decir, yo voy a estar en paz cuando la vieja brollera esa que tengo de vecina ya no la tenga vecina. Señor, llévatela o te la mando. Y usted está orando al Señor porque desaparezca de la vida el agresor. Pasó y usted se puede ir toda la vida pensando, bueno, cuando cambien las circunstancias, voy a cambiar mi respuesta. Se mutió aquí algo. Oye, ese caramelito fue una bendición. Ahora, fíjense algo que tenemos que seguir profundizando en este reposo. Mira lo que puede hacer empezar a cambiar de perspectiva. ¿Qué estás pensando? ¿Qué dice Dios de ti? Hermano, me gusta pensar que tu identidad, Cristo la construyó a través de su sacrificio en la cruz y tú por la fe te haces partícipe de esa herencia. ¿Sabe usted qué es ser hijo de Dios? ¿Sabe usted que el Señor diga que usted es más que vencedor por medio de aquel que le amó? ¿Sabe usted que Dios le diga, no importa lo que tú vivas, porque puedes estar seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir? Está viendo todo el conjunto de variables que invoca Pablo como respuesta a su crisis. Mira, puede ser de origen infernal o celestial, terrenal o suprauráneo o hiperuráneo. Puede ser en el hoy o en el mañana. Puede ser con poder o con debilidad. No importa la circunstancia. Tú puedes estar seguro de que el amor de tu Dios es invariable. Porque ese Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y puedes estar seguro, ahora volvamos al resumen, de que ni la muerte, ni la vida que tanto temes, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te va a poder separar del amor de tu Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un amor invariable. Tu necesidad de amor ya la suplió. ¿De qué fuentes estás abrevando? ¿Cuál es el núcleo de tu identidad? ¿Quién valora tu identidad? ¿Quién te confiere valor? La sociedad, miren, hasta la familia te puede negar ese elemento de valor y de identidad, hermano. Hay familias absolutamente disfuncionales que, lejos de ser una contribución a tu bienestar psicológico y emocional, tienes padres que envidian tus logros. Tienes padres que, en lugar de decir igualito a tu madre, igualito a tu padre, igualito a tu abuelo, no sirves para nada. Yo tenía una hermana que me decía que la mamá le decía, anda para allá que te hiede el oído. El oído. Y ella se lo creyó y desarrolló un impulso compulsivo por limpiarse los oídos. Porque le dijeron esas palabras y su desprecio permanente en un corazón de un niño decía, mi mamá no me ama porque tengo los oídos sucios. ¿Sabe la cantidad de familias que le pueden negar a usted la posibilidad de crecer en un entorno fecundo para el desarrollo saludable? ¿Sabe usted la capacidad que tiene algún perverso familiar para haber violado la inocencia de un niño o de una niña? Familiares consanguíneos, padres de sangre o tíos o primos que han violado a sus propios hijos o a sus sobrinos, a sus nietos. ¿Sabe usted el entorno tóxico, cáustico en el que muchos de nosotros crecimos? Viendo aspectos disfuncionales absolutamente abrumadores. Yo tuve un caso donde una chica me llegó a la oficina, tendría la muchacha unos 14 años, con un barrigón gigantesco. Bueno, salió embarazada del novio.
Seguramente me van a decir qué van a hacer, si se casan, si no. Me dice, no, pastor, su padre biológico le embarazó. Y está preso en este momento y ella tiene culpa porque metió preso a su papá, que es el abuelo de su nieto, que al mismo tiempo es su padre. ¿Usted sabe cuántas familias han silenciado esos excesos? ¿Usted sabe cuánto dolor hay escondido detrás de algunas fachadas sociales? Porque usted no se quiere quedar atrás, que usted prende Instagram y ve puras sonrisas, felicidad, bienestar, placer, dinero, viajes, comidas lujosas, hoteles maravillosos, ropa que no puedes comprar, y usted empieza a decir, me dejó el tren. Me dejó el tren de la historia. Me quedé atrás. No participo del bienestar, del triunfo, del logro ajeno. Todos pueden vivir mejor que yo, y empieza tu corazón a deteriorarse en la envidia, en el resentimiento, y el Señor podría decirnos, pero ¿por qué resientes de tu pasado? A pesar del esfuerzo de los que tú amas por lesionarte, hay un Dios que invariablemente sigue estirando los brazos y dice, aun cuando tu padre y tu madre te abandonasen, con todo eso Jehová te recogerá. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hay un Dios que no cambia, que no da la espalda. Hoy tienes que elegir para encontrar reposo de qué aguas estás abrevando. ¿Cuál es la fuente que nutre tu identidad? ¿Bajo qué fundamento tú construyes tu mismidad espiritual? Yo quiero abrevar de la fuente del agua viva. Yo quiero seguir abrevando de esa fuente inagotable de gracia, de misericordia, de bondad. Yo soy todo lo que Dios dice que yo soy. Yo soy lo que soy, es por la gracia de mi Dios. A su nombre sea la gloria. Miren qué bueno es poder decir, pero es que usted, ahora tú que eres evangélico, o como dicen en el mundo, mangélico, o evangélico. Ahora que es mangélica, se cree una santa. Ahora se cree Santa Teresa de Jesús. Antes era simplemente María. Ahora ella dice que es Santa Bárbara. Antes la conocíamos como una bárbara. Antes Bárbara, ahora Santa Bárbara. No. Y usted puede decir, porque Satanás va a enviar dardos de fuego recordando qué santo vas a ser vos. ¿Qué salvo vas a ser vos? ¿Qué justicia vas a tener si tú eres un sinvergüenza de 7 suelas? Si tienes un pasado de vergüenza, ¿te acuerdas de aquello? Y Satanás empieza a traer a memoria aspectos que ya por definición bíblica el Señor dice, mira, yo sepulté tus pecados en lo más profundo del mar. Déjeme decirle dónde está el lugar más profundo de la tierra. La fosa de las Marianas está a una profundidad de más de 11.000 metros de profundidad, hermano. Usted mete el monte Everest de 8.848 metros sobre el nivel del mar y todavía quedan 3.000 metros de profundidad, de abismo. La montaña más alta es devorada por ese abismo. Para que usted se haga una idea, ¿quién puede meterse allí? Si a los 1.000 metros de tu experiencia buceando, a los 1.500, 2.000 metros, es el equivalente a que usted tenga 15 elefantes sobre el pecho. ¿Puede usted imaginarse 15 elefantes, el peso de 15 elefantes sobre su propio pecho? Vaya a ver quién va a buscar sus pecados. El Señor dice, yo los sepulté, yo los arrojé, yo me olvidé de ellos, porque cuanto está lejos el oriente del occidente, yo hice alejar tus rebeliones de tu vida. Él es el Dios que dice, no traigas a memoria el ayer,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe, prosigamos a la meta del supremo llamamiento que está escondido en Cristo Jesús. Usted le puede responder a Satanás, es verdad, yo era todo eso y más todavía. Puedes recordártelo, usted recuerda, y claro, yo también hice otras cosas. Pero ¿sabes qué? Me conseguí este pasajito por aquí, donde Pablo escribe a los corintios recordándoles: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A su nombre sea la gloria. Hay un nuevo comienzo, hay una nueva vida. Hay una vida de esplendor esperando en las aguas de reposo. Es el manantial pristino del que Dios espera que tú abreves. No va a haber reposo hasta que no encontremos con mansedumbre y humildad esta senda. Significa que para vivir en descanso yo tengo que seguir esta ruta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y usted empieza a decir: chico, yo no tengo que tirármela de nada. Si el Señor al que yo sirvo, al que yo adoro, al que yo invoco por Padre y por Pastor, se humilló tomando la forma de un siervo, ¿cuál es el problema de que yo limpie un baño en una iglesia? O un baño en una casa. No, es que tú tienes 20 títulos, tú no te puedes ensuciar las manos. ¿Quién te dijo que por yo ser pastor no puedo barrer un frente? ¿Quién les dijo? No, es que el pastor debería ser el que más se ensucia. Porque el pastor de los pastores, cuando usted observa, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que antropológica, etnográficamente está traduciendo el apóstol Pablo, y que fue algo que se demostró cuando le limpió los pies a los discípulos. Usted sabe que el que le limpiaba los pies era el esclavo de los esclavos. El esclavo de ínfima categoría dentro de la casa era el que lavaba los pies. Ay, ¿qué significa eso? Pedro le dijo: no, Señor, ¿cómo se te ocurre que me vas a hacer tú? Eso déjaselo a la servidumbre, a los de baja condición. Y Jesús le decía: yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Ah, no, entonces báñame todo. Así de exagerado y desproporcionado era el incipiente inicio de Pedro, como es el nuestro. Pero lo que Jesús vino a dictar una cátedra es que con un lebrillo y con un trapito se puede dar un ejemplo de que sirviendo a los demás encuentra reposo nuestro corazón. Hermanos, y con esto voy cerrando el capítulo de cómo reposa el cristiano en las aguas y en los pastos sublimes de su gracia. John Piper se dio a la tarea de estudiar algunos episodios de depresión que afrontaron los grandes hombres de Dios a través de toda la historia. Hay un libro formidable de John Piper, La soberanía de Dios y sus vinculaciones con el sufrimiento. John Piper, para mi opinión, es mi predicador favorito, de hecho. Es un tipazo al que yo desde muy joven sigo. Piper se dio a la tarea de explorar la condición de un depresivo Spurgeon. Para nuestra sorpresa, el príncipe de los predicadores batallaba con depresiones. Y Spurgeon decía que era el aguijón que Dios le dejó para que en los momentos de mayor esplendor de su ministerio, de alguna manera sirviera como un acicate para pisar la tierra nuevamente. Dice: a mí me avergüenza profundamente tener que a confesar mis estados de depresión recurrentes, que por la misericordia del Señor siempre Dios me levanta,
pero que afrontó de manera muy recurrente en su experiencia personal. La experiencia de John Bunyan, un sujeto al que estuvo preso 12 años por negarse, por no obedecer la voz del monarca que le prohibía predicar el evangelio si no era bajo la anuencia del Estado. Lo que mayor aflicción traía al corazón de John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, era que él tenía una hija ciega y lo único que él tenía que hacer para poder encontrarse con su cieguita, como él la llamaba, mi amada cieguita, era decirle al monarca que él tenía la razón y que yo no debía predicar el evangelio. Estuvo 12 años torturado por negarse a decir lo que un impío monarca quería que él dijera. ¿Sabe que Satanás tiene una necesidad tan compulsiva de afirmación? Que como le dijo a Jesús en el desierto, yo todo esto te daré si tú postrado me adoraras. ¿Cuánto anhela Satanás que lo adoren? Y nuestra resistencia a tener rodillas solo para Cristo le hace crujir los dientes. Muchos monarcas hoy piden que doblemos rodillas ante ellos, pero la iglesia solamente dobla sus rodillas ante el nombre que es sobre todo nombre y ante cual toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por lo menos 12 años de depresión. Pero Piper llegó a una conclusión interesante cuando recogió la experiencia de estos afligidos hombres, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, John Bunyan y grandes, extraordinarios puritanos que afrontaron episodios depresivos y de ansiedad. ¿Cómo encontraron reposo? La conclusión invariable del reposo de ellos fue el servicio. Cuando empezaron a atender a otra gente, cuando empezaron de pensar en sí mismos, cuando empezaron a hacer de la preocupación de otra gente su preocupación, se acabaron los problemas de depresión. Cuando ya no estaban incurvatus in se, vueltos sobre sí mismos, dejaron de mirar hacia adentro para mirar hacia afuera y ver cómo puedo ayudar, cómo me puedo preocupar por otro. El servicio, como Filipenses 2 lo describe, un servicio incondicional, un servicio no quejadumbroso, no un servicio que se ve como oneroso porque tú no estás sirviendo a los hombres. Hermano, cuando tú sirves en la iglesia, quita el rostro de tu hermano y pone el rostro de Jesús. Porque la Escritura dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y le preguntaron, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿O cuándo te vimos con hambre? ¿O cuándo te vimos con sed? Por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, también me lo hicisteis a mí. Tu trabajo nunca será en vano. A su nombre sea la gloria. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuántos encuentran reposo en Jesús? ¿Cuántos quieren encontrar humildemente en el servicio, en la entrega, en la devoción incondicional, en el yugo de Jesús, en el camino descendente de la humildad y de la mansedumbre? Es la respuesta terapéutica a tu crisis. Qué bueno es saber que sí tiene cura mi malestar. Qué bueno es saber que hay un Dios que puede decir, sí, yo soy tu pastor, ya tú lo dijiste. Nada te va a faltar. La semana pasada vimos cómo nos faltan muchas cosas. Mi esposa me decía, ¿cuándo tendremos un carro que no tengamos que abrirle la maleta de adelante todos los días? En estos días está diciendo, ¿cómo no se le daña el carro? Pues está ahí, ¿qué cosas hacer para que no se le dañe el carro? Me puse a verlo por curiosidad. Y entonces dice, si usted es uno de esos sujetos
que abre la capota de su vehículo 2 veces en la semana, tengo una respuesta para que usted la abre solamente una vez al año. Yo decía, muchacho, este video no es para mí, yo la abro 2 veces al día o 3 veces al día, yo abro esa capota. Hay que ver cuándo tendremos un carrito bueno y no hay que nada no te iba a faltar. Concluimos entonces lo que Corrie ten Boom nos dejó como una magistral exposición. Nada para los propósitos eternales de su amor es lo que a mí me va a faltar cuando yo lo he tomado por pastor. Y como el horizonte último de su búsqueda es forjar en mí el carácter de Cristo, todo lo que sea necesario para la consecución de esa meta, Dios lo va a proveer. ¿Cuántos se quieren parecer a Jesús? ¿Cuántos quieren tener la experiencia de Jesús? Miren qué maravilloso, e invito ya a los músicos a que puedan ir pasando. Mis amados hermanos, ahora viene un episodio y lo veremos la semana que viene, seguiremos con el Salmo 23, donde los pronombres van a empezar a cambiar cuando de alguna manera la tercera persona del singular pasa a la segunda persona del singular. Ya no es él, sino tú. Nos habla de una transición de intimidad interesante en el peregrinar de la fe. El peregrino de la fe, después de abrevar de esas aguas, después de nutrirse de esos pastos, después de tomar el yugo de Jesús, que es ser manso y humilde de corazón, cuando yo estimo a los demás como superiores a mí mismo, cuando yo puedo entonces construir mi identidad aferrándome, amalgamándome a sus promesas, hay un siguiente paso que da un giro de mayor intimidad y veremos que ese crisol es el valle donde la muerte me hace sombra. Ya no es él, ahora eres tú. Ese simple detalle gramatical nos está invitando a ver ahora a Jesús desde una manera mucho más íntima y más sentida. El Señor tiene anhelos de intimidad con nosotros. El Señor tiene deseos de que usted pueda encontrar en Él la respuesta concluyente. El Señor, pero si en mí tú lo tienes todo. Te voy a enseñar lo que involucra depender de mí. Vamos a ver lo que eso traduce la semana que viene, cómo Dios nos transita ahora por un valle donde la muerte me hace sombra, pero hasta los pronombres personales cambian para un tono mucho más cálido de intimidad. Ahora tu vara y tu cayado son los que me infundirán aliento. Ahora voy a ver cómo la intimidad dio un paso más en nuestras vidas y podremos decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te están viendo. ¿Cuántos quieren ver al Maestro? Yo anhelo con todo mi corazón, anhelo verle y anhelo, después de todo, despertar la única preocupación que debe agobiar tu vida: desprenderle una sonrisa a Dios. Si Dios sonríe, ¿qué me importa que el mundo cruja los dientes? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu eternal palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias, Dios maravilloso, porque tú eres el pastor de nuestras almas. Eres el príncipe de los pastores al que anhelamos, al que proclamamos, al que decimos que murió y resucitó, y hasta el día de su venida proclamaremos su victoria sobre la muerte. Tú eres el alfa y el omega de nuestras vidas. Tú eres el principio y el fin de nuestra existencia. De ti venimos y hacia ti nos dirigimos. Ayúdanos a llevar abundante fruto en este proceso. Ayúdanos a poder ser instrumentos idóneos en tus manos
que desprendamos una sonrisa en tu corazón, que podamos serte agradables, que podamos, Dios maravilloso, retribuir con servicio, con diligente amor, todo el amor que tú has derramado inmerecidamente en nuestras vidas. A ti damos la gloria, a ti damos la honra por los siglos de los siglos. Límpianos de nuestra maldad, límpianos con tu sangre. Hoy que nos sentamos a tu mesa, perdona nuestras iniquidades y permítenos con dignidad la justicia que es propia tu virtud redentora. Oh Dios maravilloso, y por la fe seguimos y continuamos abrevando de esa fuente inagotable de justicia. A ti damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.